Bienvenidos a la segunda clase de nuestro curso, módulo 1. En la clase anterior, esencialmente lo que vimos es que el astrónomo no puede manipular ni experimentar con el universo que estudia. Para ello, necesita colectar la luz que trae toda la información con grandes telescopios y analizarla con variados instrumentos y técnicas. En esta clase, básicamente, profundizaremos en la técnica y el proceso de la observación astronómica, esencialmente con dos cosas. La primera es cómo nos condiciona la naturaleza a la observación astronómica y la segunda, en más detalle, el proceso de observación astronómica. Como sabemos, la observación astronómica desde la Tierra está limitada por la atmósfera. La atmósfera es el primer condicionante de la observación astronómica y determina, junto con los detectores y las técnicas de detección, a las distintas bandas del espectro electromagnético. Los efectos de la atmósfera en la observación astronómica son variadas. En principio, cambia la dirección en la que observamos los objetos por el fenómeno de refracción, por el fenómeno de turbulencia, la calidad de la imagen que vemos y también por la variación que tiene esta con la longitud de onda, la dispersión. También tiene efectos en la intensidad y también tiene efectos en el brillo propio de la luz que emite la atmósfera. Entonces es fundamental entender todos estos procesos para poder hacer el tratamiento apropiado de la observación astronómica. El primer efecto de la atmósfera de la Tierra sobre la observación astronómica es el hecho de que afecta la dirección en la que vemos los objetos. Únicamente cuando vemos en el cenit, vemos los objetos tal y cual en la dirección que están en el cielo. A medida que nos alejamos del cenit, los objetos están a una altura mayor que la que realmente están en el cielo. Entonces es muy importante controlar este efecto y conocerlo muy bien para corregir el apuntado y seguimiento de los telescopios. Esta desviación de la dirección aparente y real del objeto depende de la longitud de onda. A esta dependencia de la longitud de onda le llamamos dispersión atmosférica, es decir, los distintos colores de los objetos se elevan más o menos dependiendo de la longitud de onda. Este efecto es muy importante cuando queremos analizar y colectar todas las longitudes de onda de un objeto en una apertura finita, como es en el caso de la espectroscopía, donde tenemos una entrada muy delgada de luz, que veremos más en detalle adelante, y si no colectamos los distintos colores dentro de esta apertura debido a la dispersión atmosférica, vamos a perder luz de manera residual en los distintos colores. Hay dos soluciones. La primera solución es orientar nuestra apertura en la dirección en la cual la atmósfera dispersa a la luz, que siempre es hacia el cenit, y la segunda es hacer un instrumento que corrija por ella. Como la dispersión atmosférica, al igual que la desviación global, aumenta a medida que nos alejamos del cenit, este instrumento que se llama corrector de dispersión atmosférica tiene que compensar de manera gradual e inversa a la dispersión atmosférica. Básicamente son dos prismas que ejercen el mismo efecto de dispersión atmosférica pero en sentido contrario. Y así podemos meter toda la luz en la apertura de nuestro espectrógrafo o de nuestro fotómetro. Si nosotros no alineamos la apertura con la dispersión natural o si no tenemos un instrumento que la corrija, entonces tenemos que vivir con sus consecuencias. Una es perder luz, la siguiente es aumentar la apertura, pero entonces tenemos mayor ruido porque entra más cielo y podemos tener más pérdida de lo que se llama resolución o claridad espectral. Entonces, la atmósfera nos cambia por un lado la dirección en la que observamos los objetos y lo hace de una manera que depende de la longitud de onda. Pero el siguiente efecto que tiene es que también la atmósfera absorbe luz. A este efecto nosotros le llamamos extinción. Al igual que el cambio en la dirección, este efecto de absorción aumenta a medida que nos alejamos del cenit. En el cenit tenemos lo que llamamos una masa de aire, que es la cantidad de atmósfera que hay desde nuestro observatorio hasta la altura máxima de la atmósfera. A medida que nos alejamos del cenit, la cantidad de atmósfera que tiene que atravesar la observación es mayor y el efecto de absorción aumenta de una manera que va como la secante del ángulo que hacemos con el cenit. A la absorción atmosférica, que llamamos extinción, tiene una dependencia también con la longitud de onda. Se debe básicamente a la difusión de Rayleigh
que es debida a las moléculas del aire que dispersan la luz en todas direcciones. Entonces perdemos luz que viene directamente porque se va a iluminar en el cielo en las otras direcciones. La dispersión de Rayleigh tiene una dependencia con la longitud de onda que es mayor en el azul esta dispersión y por lo tanto se dispersa más el azul. Esa es la razón por la cual el cielo de día es azul, porque la longitud de onda azul es la que más dispersan las partículas de aire y disminuye este efecto de absorción y de dispersión con la longitud de onda de una manera gradual, con una dependencia muy alta en la temperatura. Va como el inverso de la longitud de onda a la cuarta potencia. También, las partículas en la alta atmósfera absorben de una manera que es distinta a la dispersión de Rayleigh. Estas son las partículas de ozono, que están a una altura de 10 a 35 kilómetros, y por otro lado están los aerosoles, que son partículas de mayor tamaño que las partículas del aire, que también dispersan y absorban la luz de una manera dependiente de la longitud de onda, pero menor a la dispersión de Rayleigh. Al conjunto de todas estas cuestiones de absorción le llamamos la curva de extinción. Sin embargo, es peligroso utilizar a la extinción media porque el efecto de todas estas partículas de ozono, aerosoles y de dispersión de Rayleigh varía a lo largo de una noche y durante distintas noches. También depende de las condiciones ambientales. Cuando hay una erupción de un volcán en un lado del planeta, aumenta la extinción y es notoria en los distintos observatorios. Los distintos contribuidores a la extinción atmosférica dan lo que es la extinción media, que se publica por los observatorios, pero que varía mucho entre noche y noche, por lo tanto es importante estarla midiendo durante una noche de observación. En el infrarrojo las cosas son más complejas, porque además de estos factores de extinción, hay moléculas de agua principalmente y de otras moléculas que absorben selectivamente y hay zonas en las que prácticamente no dejan pasar nada. Las variaciones del aire también son mucho más complicadas, entonces la observación en el infrarrojo está mucho más limitada que en el visible. El siguiente efecto sobre la observación astronómica de la atmósfera es la turbulencia, que determina qué tan prístinas pueden ser las imágenes que detectamos de los objetos. La turbulencia varía con longitud de onda y hay una escala a cada longitud de onda en la cual podemos determinar los paquetes de aire que crean la turbulencia. Entre más grandes sean estos paquetes, más estable es la calidad de imagen. La turbulencia también aumenta a medida que nos alejamos del cenit por la cantidad de aire que tenemos. Esto limita de manera total la capacidad de un telescopio de obtener la mayor resolución. De hecho, la turbulencia, como varía a escalas muy rápidas, muchas veces por segundo, si tomamos imágenes instantáneas de un telescopio, podemos ver las imágenes prístinas que nos da el telescopio, pero difundidas en una nube. El efecto neto de la turbulencia atmosférica es la suma de todos los pequeños paquetes de turbulencia que observa un telescopio. Cuando el telescopio es pequeño, podemos ver con imágenes instantáneas muy rápidas a las pequeñas pelotitas que produce cada turbulencia y podemos entonces, sumando la luz de estos, restar el efecto de la turbulencia atmosférica. Cuando el telescopio es más grande, tenemos que utilizar una técnica que se llama óptica adaptativa, que mide directamente las variaciones de la atmósfera y las compensa con las variaciones de un espejo que las compensa. El siguiente efecto de la atmósfera es que la atmósfera no solamente absorbe, no solamente nos cambia la turbulencia, sino también tiene su brillo propio. Y esto baja el contraste con los objetos que están fuera de la Tierra. En el visible es baja la emisión de la atmósfera cuando no hay luna, pero hacia el rojo empieza a aumentar el brillo de líneas que se deben a moléculas que impiden que se pueda sustraer el cielo de una manera muy adecuada. También, por el hecho de estar caliente, la atmósfera emite luz ya no solamente en líneas de moléculas, sino como lo hacen las estrellas o los hacen nuestros cuerpos, que vamos a ver en más detalle en la emisión de cuerpo negro. Entonces, el infrarrojo térmico es aquel en el cual el brillo del cielo empieza a estar dominado por la emisión debido a la temperatura de la atmósfera. Entonces, hay muchos contribuyentes a el brillo del cielo nocturno.
En particular están el brillo del cielo por las moléculas del aire, está también la luminiscencia de las auroras, por ejemplo, está también el brillo que nos dan objetos exteriores como es la luna. Cuando la luna es llena, de hecho el cielo nocturno es como un día pero menos brillante. Entonces la emisión del cielo en el azul se suma a la emisión de las líneas que habíamos comentado antes. El siguiente contribuyente al brillo nocturno es artificial y es lo que llamamos contaminación lumínica. La luz de las luminarias que utilizamos en las noches en los pueblos y ciudades, mucha de ella realmente se emite hacia arriba o se refleja del cielo. Las nubes, de hecho, dispersan esta aún más y puede aumentar el brillo del cielo muy significativamente. Por eso es muy importante que los observatorios se encuentren lejos de las ciudades, pero también es importante el tipo de iluminación con que se iluminan las ciudades, no solamente que esté bien dirigida, sino también por el tipo de materiales o de lámparas que utilicen. Porque en el espectro que vamos a ver nosotros en el brillo del cielo, va a ser sumado al de la luna las líneas telúricas más las líneas de emisión de nuestras lámparas. Lo importante es tener luminarias que emitan poco térmicamente y que solamente tengan unas cuantas líneas de emisión para afectar lo menos nuestra observación del cielo nocturno. Por los efectos naturales que tenemos en contra de la observación astronómica, es muy importante la elección de los observatorios. Tienen que ser sitios altos, secos, alejados de las ciudades y con baja turbulencia. En México tenemos varios sitios astronómicos con observatorios de alta calidad. El primer gran observatorio se encuentra en el Cerro de la Negra y tiene un gran telescopio en ondas milimétricas. Las ondas milimétricas no son tan afectadas por la atmósfera como lo son en el infrarrojo y en la luz visible. En este mismo sitio existe un gran observatorio de rayos gamma, que es totalmente distinto como manera conceptual a un telescopio común. De hecho, el detector es la atmósfera misma y las emisiones residuales de cascadas de rayos gamma se detectan en grandes tanques de agua. Hay pocos sitios privilegiados para la observación astronómica en el mundo. En México tenemos uno de ellos, y la mayor cantidad de grandes telescopios se encuentran en estos sitios. Este observatorio es en San Pedro Mártir, es un sitio muy oscuro, muy alto, es la primera cordillera después de un gran océano, por eso la turbulencia es muy baja, está alejado de grandes ciudades, entonces la turbulencia, el brillo del cielo y el número de noches despejadas es muy alto, por eso es uno de los grandes sitios. Este es el último de los sitios privilegiados en el mundo para la exploración astronómica que todavía está por tener grandes telescopios. Estamos desarrollando muchos proyectos, en particular un telescopio de 6,5 metros para aprovechar mejor el sitio. Y finalmente concluiremos esta clase recordando grandes telescopios que están actualmente en desarrollo. Principalmente son 4, el gran telescopio sinóptico, que es una cámara de 8 metros, y hay 3 gigantes, un telescopio de 24 metros, un telescopio de 30 metros, ambos llevados por instituciones norteamericanas, y los europeos están trabajando en el desarrollo de un telescopio de 39 metros. Con esto terminamos esta clase y en la próxima empezaremos a ver en más detalle el proceso de observación astronómica. Muchas gracias.